Bueno, en este video voy a mostrarles cómo se puede utilizar el espectro de frecuencia determinado a partir de la transformada de Fourier eh, para demostrar la existencia de ciertos parámetros asociados con la señal cuadrada, para este caso, pero en general para cualquier señal, y también desarrollar algunos conceptos de los sistemas de telecomunicaciones, en especial el concepto de ancho de banda de una señal, el concepto de distorsión por limitación de banda, y también demostrar la importancia de ciertos componentes del espectro de una señal en banda base, principalmente los componentes de baja frecuencia, en la estructuración de la información en el dominio del tiempo. Para lograr esto, estos tres objetivos, que sería básicamente la definición del ancho de banda, la definición de la distorsión por limitación de banda y la importancia de las bajas frecuencias en la información, voy a valerme de un osciloscopio digital Rigol que tiene unas funcionalidades de filtro digital incorporadas en el canal 1 y de un generador de señales Rigol al cual me voy a conectar los dos canales. A partir del canal 1 estoy extrayendo, como pueden observar aquí, desactivo, se pierde la señal, activo, vuelve la señal, estoy activando una señal cuadrada de 10 kHz de frecuencia y de 2.5 voltios. Aquí nos habla de voltios pico a pico, pero si nos vamos a la medida del tiempo, estamos hablando de un voltaje pico de aproximadamente 1.25 según este parámetro. Bueno, entonces tenemos una señal cuadrada con estos parámetros y esa señal la estamos viendo en el osciloscopio tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. El osciloscopio ya tiene incorporada la función de transformada de Fourier. A partir de esta operación matemática voy a hacer un acercamiento. Observen que aquí tenemos la operación matemática de FFT, Fast Fourier Transform, que sería el algoritmo de transformar rápida de Fourier. Ok, ahí estaría entonces la transformada rápida de Fourier. Ok, entonces adicional a eso, el canal 2 del generador también está conectado para llevar simultáneamente la señal del canal 2 y del canal 1 hacia el osciloscopio. Pero en este caso el canal 2 no tiene señal en el momento, pero puedo activarla. Cuando la activo, podemos observar en el espectro de la señal que aparece un componente de frecuencia. Ese componente de frecuencia va a ser una interferencia, o sea que la vamos a entender como una interferencia. Esa interferencia, ¿qué características tiene? Tiene una frecuencia de 200 kHz para este caso y una amplitud de 2 voltios pico a pico, y es de tipo sinusoidal, o sea que es un tono único que podría estar simulando, por ejemplo, un armónico producido por algún proceso eléctrico, digámoslo así, adyacente como a nuestro sistema de transmisión, y se está entonces filtrando ese armónico en nuestra comunicación. Bueno, vemos en el dominio del tiempo cómo aparece entonces reflejada en esa distorsión. Ok, esta es como la configuración, ¿cierto?, de lo que tenemos y con lo que vamos a trabajar para poder demostrar estos conceptos de ancho de banda y distorsión por limitación de banda, y también el concepto de lo que es los primeros componentes
o la importancia de los primeros componentes de Fourier para la señal sinusoidal. Bueno, entonces activemos el filtro digital. Voy aquí a hacer un acercamiento. Activemos el filtro digital del canal 1 y vamos entonces a demostrar lo que es el ancho de banda de la señal. Al activar el filtro digital, vamos a seleccionar un filtro pasabajas y vamos a utilizar la función de medida de cursor para poder señalizar cuál es la frecuencia a partir de la cual vamos a dejar pasar. Supongamos que tenemos entonces o queremos dejar pasar el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto componente de frecuencia y queremos eliminar entonces a partir del sexto componente de frecuencia. Entonces podríamos dejar nuestra frecuencia de corte en este punto. El cursor marca entonces una frecuencia de 100 kHz. Lo que quiere decir que el filtro lo podríamos programar para una frecuencia de corte de 100 kHz. Esta frecuencia de corte ya está configurada y para este caso entonces vamos a eliminar todos los componentes que sean superiores a 100 kHz, inclusive el de 100 kHz. Esa es la frecuencia de corte del filtro pasabajas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 5 componentes de frecuencia y podemos observar entonces que estamos reduciendo el ancho de banda de la señal. La señal original tiene todos los componentes, o sea que tiene un ancho de banda grande, y ahora la señal filtrada se le reduce el ancho de banda. El ancho de banda entonces lo podemos entender como el conjunto de frecuencias que queremos que queden para representar a la señal. Este ancho de banda es menor, frecuencia máxima, hasta la frecuencia mínima. Para una señal en banda base, la frecuencia mínima debe partir del componente de 0 Hz. Entonces, ancho de banda grande, ancho de banda pequeño. Esta es la definición de lo que debemos de entender por ancho de banda. Adicional a esto, también podemos utilizar esta maniobra para poder entender qué es lo que ocurre cuando limitamos el ancho de banda. Observen que para el caso de la señal cuadrada, al eliminar los componentes de alta frecuencia, estamos limitando el ancho de banda de la señal. Como consecuencia, la serie de Fourier queda reducida solo a 5 componentes. Y cuando sumamos esos 5 componentes, cada componente, recuerden que representa una señal sinusoidal, en el dominio del tiempo esos 5 componentes no son suficientes para estructurar de la forma precisa a la señal cuadrada. Lo que quiere decir que estamos generando una distorsión por limitación de banda. Y esa distorsión por limitación de banda la vemos en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí ya tenemos asociados tanto el concepto de ancho de banda como el concepto de distorsión por limitación de banda. Bueno, podemos entonces ahora pasar a demostrar la importancia de los componentes de baja frecuencia en una señal cualquiera. Vamos para eso a utilizar la funcionalidad del filtro pasa altas y vamos a eliminar el primer componente de frecuencia. Ya eliminamos los componentes de alta frecuencia y vimos que se logra una distorsión de la señal, pero igual en la medida en que se dejen pasar más componentes de alta frecuencia, esa distorsión va a ser menor. Ahora, ¿qué pasará si eliminamos el primer componente de frecuencia? Con los cursores vamos a utilizarlos para poder medir el componente de frecuencia. Ese componente de frecuencia es la frecuencia fundamental de la señal cuadrada. Recuerden que la señal cuadrada la habíamos configurado a 10 kHz. Su componente fundamental es de 10 kHz. Vamos a eliminar este componente de 10 kHz. Para eso entonces vamos a configurar el filtro digital en el modo de pasa altas y vamos a eliminar el componente de 10 kHz. O sea que vamos a dejar pasar a partir de 10. Ahí está bien. Entonces observen acá. Vamos a eliminarlo aquí a partir de 20. O sea que el segundo componente
es de 30 kHz, el primer componente era 10 y desapareció el primer componente. Observen la distorsión que tiene la señal debido a la carencia del primer componente. Es una distorsión severa. Esta distorsión ocurre cuando eliminamos el primer componente. Observen lo que ocurre en el dominio del tiempo cuando está presente el componente fundamental y lo que ocurre en el dominio del tiempo cuando no está presente el componente fundamental. Los componentes de baja frecuencia en las señales en banda base son los componentes que estructuran la forma en el dominio del tiempo. La forma en el dominio del tiempo es la información que lleva la señal. Lo que quiere decir que esa forma se degradó de una manera significativa, indicando que se perdió la información. Los primeros componentes son los que llevan la información. Bueno, para terminar, entonces voy a activar el ruido de alta frecuencia. Correcto, ese es un ruido de alta frecuencia. Y vamos a volver a utilizar el filtro pasabajas para eliminar el ruido de alta frecuencia. Observen. Podríamos activarlo y dejar pasar algunos componentes y también dejar pasar el ruido de alta frecuencia. O podríamos... El ruido de alta frecuencia está en 200 kHz. Entonces voy a poner la frecuencia de corte alrededor de ese valor, pero por debajo 190 kHz. Lo que quiere decir que estamos dejando pasar todos los componentes de frecuencia inferiores a 190 kHz y los mayores a 190 kHz los estamos eliminando. Como resultado estamos utilizando un filtro pasabajas para eliminar un componente indeseable exógeno, o sea externo de la señal, debido por ejemplo a un ruido no correlacionado que se está induciendo producto de algún sistema eléctrico adyacente a nuestro sistema de comunicación. Este ruido está representado por 200 kHz y se está metiendo a nuestro sistema de comunicación y digamos que mediante el uso de un filtro pasabajas con una frecuencia de corte apropiada podemos entonces eliminarlo. Obviamente observen que no se vuelve a obtener una señal cuadrada. Esto debido a que, por supuesto, no solo se está eliminando el componente de alta frecuencia de 200 kHz, sino que con él se está eliminando todos los demás componentes que hacen parte de la señal cuadrada o componentes de alta frecuencia, generando entonces nuevamente una distorsión por limitación de banda, pero que es mucho más aceptable que tener esta componente armónico exógena inducida. Bueno, entonces dejamos hasta acá.